Bien, seguimos en esto que es noticia a través de la 1029 y también a través del www.fmreencuentro.com.ar. Es para mí un placer poder dialogar con Jaime Delgado Segarra. Es abogado, es político de Perú, tiene mucho que ver y ha tenido mucho que ver con la ley de consumo en Perú. ¿Se acuerdan el octógono? Ese que vemos en la Argentina ha tenido su basamento, entre otros países, en Perú. Y la persona con la que vamos a hablar tiene mucho que ver con la defensa de los derechos del consumidor, entre otras cosas. Pero también tiene mucho que ver con la política peruana, porque ha sido congresal, es candidato a senador de Ahora Nación, y para nosotros es un placer tenerlo a Jaime Delgado Segarra del otro lado. Jaime, ¿cómo le va? Buen día desde Argentina. Fernando Negro lo saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto de saludarte y un saludo muy cariñoso para toda tu audiencia de Argentina. País, además, al que yo le tengo mucha estima por muchas razones. ¿Ha venido por acá usted? Primero porque he ido muchas veces. Yo amo el folclore argentino, la música argentina. Yo suelo ir a los festivales de Cosquín. En esta oportunidad no he podido estar ahí, pero tengo muchos amigos músicos incluso, a los que tengo un enorme cariño. Así que encantado. Se habla del modelo peruano. Y le pregunto, para empezar, ¿qué es el modelo peruano? ¿Y qué beneficios sí que tiene alguno para la Argentina, si es que lo tiene? ¿Y cómo se vive en el Perú este modelo económico que quiere, al que muchos hablan, habla el gobierno, hablan economistas y demás? Bueno, mucho se habla de este modelo peruano, sobre todo en la estabilidad económica, financiera, monetaria que hemos logrado en los últimos 20 años. Y eso es a raíz de algo que todos los países deberían tener como una columna vertebral de su economía: la estabilidad, y un banco de reserva o un banco central capaz de mantenerse firme, independiente, autónomo respecto del poder político de turno. Porque esa es una garantía de que el gobernante no improvise modelos económicos y no comience a hacer funcionar la maquinita de emisión de billetes sin sustento económico. Entonces, en ese sentido, una cosa que ha sido clave para nuestro país, que vivió una época de hiperinflación galopante, impresionante, que nos llevó toda la ruina en los años 80, logramos ya a partir de los años 90 aprender esa lección y decir, bueno, aquí no vamos a jugar con la estabilidad monetaria y vamos a gastar como Estado el dinero que tenemos y no más. Eso para comenzar. Por otro lado, sí, la apertura económica y la libre competencia nos costó al principio muchísimo, porque vivíamos en un país proteccionista hasta los 90. Bien. Tan proteccionista de que si tú fabricabas clavos en Perú, lograbas tener un certificado de protección para que ya no se importen clavos. Y claro, ese proteccionismo nos ahogó a los consumidores, porque terminamos pagando por un clavo o por una bolsa de pañales desechables 10 veces más de lo que lo podía costar en el extranjero. Y eso se acabó. Y claro, fue traumático ese paso, ese transcurrir, esa transición, porque miles de empresas quebraron, porque con la importación de productos chinos y de otros orígenes,
el Perú no tenía capacidad de competir. Sin embargo, ese tránsito nos fue ubicando, tratando de explotar sectores en donde éramos más competitivos, donde teníamos mayores ventajas. Y de pronto comenzamos a explorar algunas cosas, ¿no? Uno de los rubros, por ejemplo, fue el tema minero. Perú es un país minero. Claro. Tú, por donde abras un huequito, ahí vas a encontrar minerales. Entonces comenzamos a explotar la minería. Al principio una minería muy irresponsable, muy depredadora. Pero igualmente fuimos aprendiendo de que teníamos que ponerle mayores exigencias a la minería, y eso ha logrado, digamos, un sector minero interesante que da muchas divisas para el país. De hecho, la principal divisa para el país es la minería. Pero hay que reconocer que luego se nos está desbordando también, porque el precio del oro, que se ha disparado tanto, ha hecho de que comiencen a explotarse mucha minería ilegal. Y cuando hablo de ilegal, sin permiso, sin autorizaciones, y penetrando a la selva amazónica, donde hay mucho oro, y explotar el oro sin ningún tipo de control y depredando la selva amazónica. Ese es un problema que no lo tenemos resuelto todavía. Y otro tema, sí, que no lo tenemos resuelto todavía y que aspiramos resolverlo, de ser gobierno nosotros, es que hoy las tierras raras o los minerales raros, que son, digamos, tan escasos en el mundo y tan necesarios para el desarrollo industrial moderno de la electrónica, es la discusión esa. Lamentablemente se lo están llevando, y sobre todo empresas chinas se la están llevando como desmonte, como tierra, y sin darle ningún valor agregado acá y sin pagarnos lo que corresponde. Entonces nosotros nos prestamos de llegar a gobierno a incentivar la industrialización, es decir, que no salgan solo como materia prima nuestros minerales valiosos y las tierras raras, sino que salgan como productos elaborados. Claro, eso genera trabajo, eso genera mano de obra local, eso genera ocupación y no desocupación. Uno tiene el dato, usted me corregirá si me equivoco, estimado, que en Perú hay un 70% de informalidad. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, ese es un serio problema, la informalidad. Y esa informalidad lleva consecuencias, ¿no? Lleva consecuencias porque, por ejemplo, tenemos un sistema pensionario o previsional que estuvo basado o está basado en la planilla. Es decir, si eres un trabajador que esté en planilla, tienes derecho a una pensión, a una jubilación. Pero si el 70% de la población no está en planilla, hemos condenado a generaciones a no tener ingresos pensionarios. Y esa es una reforma importante que se tiene que hacer. Y estamos innovando. Yo tengo una propuesta muy particular de innovar un sistema que se llama Pension Card. Consiste básicamente en garantizar pensión universal para toda la gente, o una pensión digna, pero generar incentivos al ahorro previsional desde la niñez. Y estamos planteando de que el gobierno a todo recién nacido le aporte un monto de dinero, a todo recién nacido, que puede ser 100, 200, 300 dólares, eso se discutirá. Se le abre una cuenta de ahorro previsional a ese niño, y ese dinero no se mueve sino hasta que tenga los 65 años. Bien. Intocable ese dinero, sumado a que el 1% del impuesto a las ventas de cada compra que el ciudadano realice hasta determinado monto o tope, eso vaya para su cuenta de ahorro previsional, Pension Card, sumado a, digamos, los ingresos que puede generar por el aporte regular cuando es un trabajador. Entonces, eso garantiza una pensión digna, universal y sostenible. Sostenible porque muchas veces nosotros recurrimos al facilismo, al asistencialismo, y decir, no, el Estado paga todo, pero ¿de dónde paga? ¿No es cierto? Entonces tenemos que garantizar sistemas sostenibles para no caer en el populismo. Cosa, sí, no, dígame. Muy interesante lo que está diciendo.
Y una cosa interesante también que le ha sucedido al Perú. Tú sabes que el Perú es un país milenario, tiene por lo menos 5.000 años de civilización. Sí. Tenemos ciudadelas como Cuelap que tienen 5.500 años. Y entonces, para nosotros, el tema de la agricultura era un tema muy, muy tradicional y con mucha riqueza, pero teníamos un desierto, toda la costa peruana es desértica, son 2.300 kilómetros entre Chile y Ecuador, un desierto, no llueve. Entonces generalmente no se hacía agricultura en esta zona, se hacía solo por los ríos que Claro. desembocaban en el Pacífico, pero pequeños vallecitos interandinos. Hasta que alguien dijo, oye, pero y sin embargo para el otro lado de la cordillera, toda nuestra agua se va al Atlántico Ujú. y va Claro. para el Amazonas. Y son enormes, gigantescas cantidades de agua que se pierde en el Atlántico. Bueno, entonces lo que comenzamos a hacer, y este es un trabajo de los últimos 30 años, trasvasar esos ríos que se iban para el Atlántico y trasvasarlos para el Pacífico, con grandes represas que fuimos construyendo. Bien. Y hemos logrado conquistar el desierto con una agricultura que hoy nos permite ingresos por 14.000 millones de dólares. Hemos ya superado a Chile en las agroexportaciones. Mirá. Somos principal exportador de uva del mundo, principal exportador de espárragos, primer exportador de arándanos del mundo. Entonces, ahí estamos desarrollando una cosa que nos orgullece también a todos los peruanos, que tiene implicancias también, porque, digamos, hay factores que corregir, pero hemos conquistado el desierto y eso es muy importante. Ujú. Y por otro lado, nuestra gastronomía, ¿no? Claro. La gastronomía es el orgullo de los peruanos. Tenemos una industria gastronómica que es realmente impresionante. Mucha gente que viene solo a comer a Perú, solo en tours gastronómicos. Se come muy bien entonces. Pero no solo eso, mira, yo te digo nuestra experiencia como niños. Cuando nuestra mamá cocina lo mismo o cocinaba lo mismo, durante el mes le decíamos, mamá, pero ya hace 2 semanas o 3 semanas hiciste este plato, ¿por qué lo estás repitiendo? Mira, nosotros tenemos por lo menos en las casas unos 1.200 platos, formas de preparar la comida. Mirá. Yo sé que a ustedes los argentinos que son tan pegados a las pastas y a las carnes, eso les parecerá tremendamente extraño, Claro. pero es así, o sea, los peruanos tenemos una riqueza gastronómica que es realmente impresionante. Me queda claro que hay mucho por hacer en el Perú. Nosotros quisimos ir a las fuentes porque, a ver, se habla de un modelo peruano donde la macro está bien, pero la micro brilla por su ausencia. O sea, lo cotidiano es complejo y muy, muy duro. O sea, puede haber estabilidad monetaria, pero en el día a día la plata a la gente o el dinero a la gente no le alcanza. Usted es un hombre que ha luchado mucho contra el monopolio y lucha todos los días incansablemente. Sé que tiene muchísimos seguidores en su cuenta de TikTok, que su hija lo acompaña en eso. Ahora, la pregunta que le hago es, ¿se puede ser libre en un mercado donde las empresas parece que tienen más poder que los estados? Bueno, esa es nuestra lucha permanente, ¿no? Yo fui uno de los pioneros de la defensa del consumidor en América Latina. Yo formé la defensa del consumidor en Perú desde los años 80. Yo admiraba mucho a Ana María Luro. ADELCO era una organización muy referente en América Latina en ese entonces. Y efectivamente, un libre mercado y una libre competencia no puede existir si no tienes un sistema de protección al consumidor y un sistema de lucha frontal contra los monopolios y oligopolios y el abuso de poder de mercado. Y de eso nos hemos ocupado permanentemente, ¿no? Porque efectivamente no hay mercado si no hay consumidores. Claro. Y los consumidores tienen que tener capacidad económica para consumir. Entonces no basta con tener un crecimiento macroeconómico y jactarse de eso cuando tenemos bolsones de pobreza en donde la gente todavía sigue haciendo ollas comunes.
y esto es un típico, sobre todo aquí en Lima. Lima tiene una población de 12 millones de habitantes. Teníamos 11 hasta antes de la pandemia, pero con 1 millón de venezolanos que se vinieron a refugiar a Lima, tenemos 12 millones, solamente en Lima. Mira. Y claro, tenemos a raíz de la pandemia, donde la gente no tenía un trabajo formal, sino trabaja en el día a día, como comerciantes, como pequeños agricultores, en fin, en trabajos pequeños. La gente se quedó sin ingresos y comenzó a florecer las ollas comunes. Las ollas comunes son formas de sobrevivencia donde las señoras del barrio se juntan, trabajan, preparan el almuerzo de manera conjunta y les sale mucho más barato, obviamente, y eso les dispone tiempo para que vayan a trabajar y no todas tienen. Entonces, de esas ollas pues existen miles de organizaciones, ¿no? Y esa es una muestra de que aún tenemos pobreza que no está siendo atendida, y eso es uno de los retos enormes que tenemos en el país. Pero por otro lado, los abusos de las empresas, claro. Los abusos de empresas que se ponen de acuerdo o se coluden o hacen carteles para no competir y realizan prácticas abusivas a las que tenemos que combatir permanentemente. Usted tiene hasta juicio con las empresas monopólicas. Por lo menos 750 a lo largo de mi vida. Incluso empresas como Arcor, también he demandado a las argentinas. Claro. La empresa Arcor, no sé si has visto mi TikTok. Sí. Yo tengo como 700,000 seguidores entre las diversas cuentas. Y yo me conocía ya con un amigo que es un cantante argentino que se llama Paul Moon. No sé si lo has escuchado a Paul Moon. Me suena, sí. Sí. Folclore argentino, es un tipo extraordinario. Y un día me dice: Jaime, oye, he estado viendo en tu cuenta de TikTok esta denuncia de panetones Bonobón de Arcor, que se presentaban como que tenían mucho relleno de chocolate, de qué sé yo, y cuando lo abriste pues no tenía nada adentro. Claro. Bueno, cuando yo publico este tipo de engaños al mercado, pues tengo 4 o 5 millones de vistas. Inmediatamente estas empresas salen del mercado, o sea, retiran sus productos del mercado. O sea, el poder que tenemos ahora en las redes sociales, no solamente en Perú, sino en muchos países, es enorme, ¿no? Esto ha democratizado la información y es una herramienta sumamente valiosa. Tengo... así sí. que, sí. No, tengo 2 preguntas más, si usted me permite, porque sé que tiene una agenda muy, muy apretada. En principio, me queda claro que también que la lucha que propone ahora Nación, por todo lo que vengo observando y demás, con López Chau y usted también, que está queriendo ingresar al Senado, ya tenía una experiencia en el Congreso peruano. ¿Es posible un modelo económico sin presencia del Estado? Porque acá en la Argentina vamos camino a un retiro casi total del Estado, y un mercado que quiere regularse solo, y usted ha tenido 700 y pico de juicios contra un mercado que ha querido hacer de la suya siempre. ¿Cómo se analiza eso? O sea, nosotros tenemos que entender que el Estado es sociedad jurídicamente organizada para garantizar el bien común. Entonces el Estado no puede ser un florero, no puede estar de adorno, no puede decir la mano invisible lo resuelve todo. No, eso es una falacia. Eso no existe ni en los Estados Unidos, ni en los países más liberales, y quienes pretenden decir eso les están engañando. El Estado necesita una regulación que garantice el cumplimiento de las normas. Por eso los sistemas de protección al consumidor son tremendamente necesarios. Las organizaciones que luchan contra el abuso del poder económico existen, y las más fuertes son precisamente en Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces, no es dejar pasar, porque eso sería un engaño y una burla y una forma de agraviar a los consumidores y al propio mercado.
Sí necesitamos un Estado eficiente, porque un Estado eficiente garantiza servicios públicos eficientes. Lamentablemente a veces nos llenamos en la administración pública de una burocracia obsoleta, inoperativa, y la pagamos todos. Entonces eso no es lo correcto. Necesitamos una gestión pública eficiente para garantizar servicios públicos adecuados y un sistema de justicia que garantice efectivamente que las normas se cumplan, se respeten. Ujú. Y la última de mi parte tiene que ver con la campaña. Hay, por lo que leí, usted me corregirá, mucha indecisión en el pueblo peruano que se siente asqueado por los políticos que han estado en este último tiempo en Perú. ¿Cómo se seduce un electorado peruano que tiene un 50% de indecisión? ¿Y cómo ve ahora Nación, esta nueva fuerza política, para encarar lo que viene? Ahora Nación es un partido joven creado por los jóvenes universitarios, hartos de lo que han estado viendo, hartos de las contrarreformas universitarias, por ejemplo. Desde los años 2014, nosotros yo era congresista, impulsamos una reforma universitaria. ¿Para qué? Para garantizar idoneidad, calidad en la educación universitaria, porque lamentablemente hay muchas universidades bamba o, no sé, tramposas, que tienen niveles bajísimos de calidad educativa y terminan engañando a los jóvenes. Entonces se hizo una reforma universitaria que busca un sistema de acreditación, de fiscalización, de estándares. Y claro, hay muchas aquí, con este mercado libre surgieron muchas universidades privadas, algunas buenas y otras de muy mala calidad, pero que se enriquecieron. Claro. Y estas universidades tienen un dueño, y esos dueños están en política. Y en los últimos años esas universidades han capturado parte del poder en el Congreso y han comenzado a desregular y a bajar las vallas y las exigencias para universidades. Los jóvenes se organizaron y formaron un partido que tiene a la fecha más de 70.000 afiliados, y eso es Ahora Nación. Por eso eligieron ellos como su líder precisamente al rector de una de las universidades más prestigiosas de Perú, que es la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo estoy con ellos porque es una luz de esperanza, donde ellos quieren un cambio radical, pero esa radicalidad no significa patear el tablero y nada sirve, e irse a los extremos. No, queremos lograr para nuestro país ser un país desarrollado en los próximos 20 años. Y para eso necesitamos trabajar duro, construir una visión de conjunto que nos integre, que nos una hacia un solo objetivo. Y para eso tenemos que industrializar el país, fortalecer al Estado en lo que tiene que fortalecerse, que es un rol de fiscalización, un rol de facilitador de la inversión, generando condiciones, infraestructura, accesos para invitar a la industria y no permitir que se sigan extrayendo nuestros minerales y exportándolos como tierra, como desmonte, dar valor agregado a las cosas. Y tenemos la ilusión de fortalecer el sistema educativo y el sistema de salud, que es tan importante, porque la salud no puede ser una mercancía. La salud tiene que ser un sistema donde se garantice que todas las personas, independientemente de su condición económica, tengan derecho a una salud de calidad. Y en fin, o sea, hay un conjunto de cosas que nosotros nos hemos propuesto y que está generando mucha ilusión. Por eso estamos dentro de los primeros lugares de la preferencia del electorado. Aún faltan 2 meses, hay mucho todavía por discutir, pero esperamos llegar a gobierno con el favor de todos los ciudadanos. Yo le agradezco muchísimo este contacto, porque para nosotros es, no sabe lo feliz que nos pone tenerlo en el aire de la 102.9, de desarmarnos un poquito del modelo peruano. Me queda claro que los números están bien, pero que la gente la está pasando muy mal, o en apariencia los números están bien, pero la gente la está pasando muy mal, y acá pasa más o menos lo mismo. Y le agradezco su tiempo. ¿Alguna recomendación a los argentinos? Bueno, manténganse firmes, manténganse fuertes. Yo sé que este gobierno está
debilitando derechos, generando recortes que muchas veces son sobre servicios básicos, fundamentales para la gente. Pero Argentina tiene una población muy fuerte, muy heroica, y yo confío en que sabrán labrar un destino hacia la prosperidad y con justicia social, porque ambas cosas tienen que ir de la mano. Libre competencia, libre mercado, sí, pero respetando los derechos de la gente. Le agradezco mucho, Jaime, este tiempo para con FM Reencuentro en la ciudad de Lobos, Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande para usted y su familia también. Hasta luego. Ahí estaba.